Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Voy a apagar mi cámara para que esto sea un poco más fluido y no se trabe tanto ni el audio ni el video. Bien. Ok, vamos a comenzar con el tema de accesos vasculares, el manejo de las líneas tanto periféricas y centrales. Cabe recalcar que hay dos tipos de accesos vasculares. Vamos a tener los accesos vasculares de origen venoso y los accesos vasculares de origen arterial. Nos vamos a enfocar en accesos vasculares de origen venoso. ¿Por qué venoso? Porque es el que manejamos comúnmente todos los días. Para cualquier paciente que ingrese a urgencias y que requiera de hospitalización, lo vamos a tener que canalizar forzosamente. Entonces, aquí son los venosos. Los arteriales, ¿para qué se suelen utilizar un poco más? Se suelen utilizar para la monitorización hemodinámica del paciente. La más común es el capnógrafo, que va dirigido directamente a verificar la cantidad de CO2 o retención de CO2 a nivel arterial que tiene el paciente. Entonces, los arteriales, que quede claro para qué son. Los arteriales son para monitorización hemodinámica, mientras que los catéteres de origen venoso para el manejo de terapia de infusión. ¿Qué tipo de terapia de infusión vamos a poder encontrar? Soluciones y medicamentos. Este tipo de medicamentos lo vamos a dividir en muchos grupos, drogas vasoactivas, sedantes. Vamos a manejarlo como medicamentos en general. Y soluciones, ¿qué tipo de soluciones? Soluciones cristaloides y soluciones coloides. Bien, entonces, una vez indicado eso, cabe recalcar que el personal de enfermería, como se los mencionaba anteriormente, tiene que manejar estos dispositivos. ¿Cuáles? Catéteres venosos periféricos, catéteres venosos centrales y de estancia prolongada. Todo el trabajo evidenciado el día de hoy va a estar acervado bajo la fundamentación de la guía práctica clínica de manejo estandarizado del paciente con catéter central y catéter periférico y la norma oficial mexicana 022. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca del manejo o reducción de infecciones asociadas a la atención de la salud, las famosísimas IAS. Bien, comenzamos. Bases anatómicas y fisiológicas del sistema circulatorio. Como bien lo sabemos, tenemos una bomba cardíaca que ésta se encarga de distribuir la sangre desde el corazón hacia la periferia y se le va a denominar arterias. Y las que transportan la sangre desde la periferia hacia la bomba cardíaca se le van a denominar venas. Bien, pues estas presiones se van a ver afectadas meramente hasta en su estructura anatómica y fisiológica. Anatómicamente vemos que tiene un endotelio más grueso, un endotelio, una capa muscular más gruesa, por lo que podemos deducir o verificar que las arterias manejan presiones, mientras que las venas tienen un endotelio más delgado, un músculo liso más delgado. Entonces, ellas no van a manejar presiones, ellas manejan volumen. Bien, entonces arterias manejan presiones y venas manejan volúmenes. Arterias van a estar ejercidas o su flujo se va a ver dirigido gracias a la bomba cardíaca, entonces no requiere de válvulas. Sin embargo, las venas no tienen esta presión de la bomba cardíaca. Entonces, ¿cómo regresan hacia el corazón desde la periferia? Ah, pues se maneja a través de las válvulas que éstas tienen. Estas válvulas se suelen ver afectadas por dos tipos de razones. La primerita, las bombas de las válvulas, las que les mencionaba, y la presión intrapleural negativa. Esta presión intrapleural negativa es cuando se ejerce o se lleva a cabo mediante la inspiración de aire. Se distiende caja torácica, se contrae el diafragma, y esta presión intrapleural negativa favorece el retorno venoso desde la periferia hasta el corazón. Como bien lo sabemos, el hemisferio derecho del corazón maneja sangre no oxigenada. Entonces, ¿cómo se ven afectadas o cómo se ven ayudadas el retorno venoso desde la periferia hasta el corazón? Gracias a las válvulas y a la presión intrapleural negativa. Esta presión intrapleural negativa, repito, es cuando inspiramos, cuando los pulmones se distienden y, por decirlo de cierta forma, jalan la sangre. ¿Va? Muy bien. Eh, Este es un pequeño algoritmo que nos regala la guía de práctica clínica, nos dice la elección del catéter venoso periférico. ¿Por qué hago énfasis en los periféricos? Porque son los que manejamos más comúnmente en todos los servicios o todas las áreas, tanto hospitalarias, extrahospitalarias y domiciliarias. Entonces, también hay centrales y los manejamos, sí, pero los periféricos son los que manejamos comúnmente. Bien, aquí está el algoritmo
hecho grandote por si le quieren tomar captura de pantalla o por si pues le sirve. Vale, bien. ¿Cómo vamos a elegir este catéter venoso periférico? Vamos a comenzar con la pregunta principal. ¿Es posible canalizar este acceso venoso periférico? Si la respuesta es sí, hay que plantearnos una segunda pregunta. ¿Tiempo previsible del uso del catéter o la duración del tratamiento que vaya a tener? ¿Menos de 24 horas? ¿Menos de 7 días? ¿De 7 días a 30 días? ¿O más de 30 días? Si vemos que el catéter que necesita el paciente o su tratamiento únicamente dura menos de 24 horas, no le va a sufrir. Colócale un catéter venoso periférico corto. ¿A qué nos referimos con cortos? Hay accesos venosos que van únicamente en dorsal, en venas metacarpianas, venas dorsales, los denominados, ¿cómo los llaman? Los, los punzocats, los famosísimos punzocats. Entonces, esos punzocats, ¿cómo se van a llamar a partir del día de hoy? Catéter venoso periférico corto. Bien. Si, ¿cuándo lo vamos a administrar? Cuando la terapia dura menos de 24 horas. Ahora, si la terapia dura más de 7 días, el tratamiento a utilizar, hay que hacernos una tercera pregunta. ¿El tratamiento permite la administración periférica o no? Si la respuesta es sí, utilizamos un catéter venoso periférico corto. Si la respuesta es no, utilizamos un catéter central de inserción periférica. Ahorita vamos a profundizar más adelante en ella. Bien, oiga, pero yo no sé si el tratamiento puede administrarse por una vía periférica o no. ¿De qué depende? Ah, ok. Depende del peso osmolar de la sangre. ¿Hasta qué capacidad tienen las venas periféricas de tolerancia? Tiene una tolerancia máxima de 850 miliosmoles. Una vez superando esa osmolaridad, provocamos una flebitis química. Entonces, si el peso molar del medicamento que vas a administrar es mayor a 850 miliosmoles, pues entonces utilizamos un catéter venoso periférico corto. Si es mayor a esta densidad, colocamos un puerto PIC. Bien, vámonos a la siguiente. Si el tratamiento dura de 7 a 30 días, vamos a plantearnos una tercera pregunta. ¿El tratamiento permite la administración periférica nuevamente? Si es sí, un catéter venoso periférico de línea media. Si la respuesta es no, un catéter periférico, un catéter central de inserción periférica. Bien, nuevamente, coloquen ahí en el chat para ver si estamos yendo a la par. ¿De qué depende la inserción periférica o la administración periférica? Del peso molar. ¿Cuánto es el peso molar? Ahí lo colocan, ¿vale? Bien. Ahora, si el tratamiento dura más de 30 días, vete directamente a un catéter venoso central. No estés cambiándole el catéter cada 48 horas, cada 72 horas. Entonces, mejor colócale un catéter que dure mucho tiempo. Colócale un catéter central. Bien. Y directamente, si la respuesta número uno era no, ¿es posible la canalización periférica? Y la respuesta es no. Nos vamos a un catéter venoso central. Muy bien. Siguiente. Ahora sí vamos a profundizar de estos catéteres que les estoy hablando. ¿Cuántos tipos de catéteres vamos a ver el día de hoy? Cuatro. Catéter venoso periférico, catéter venoso de línea media, el catéter central de inserción periférica o los puertos PIC o Power PIC y los catéteres venosos centrales. ¿Cuáles vamos a manejar más comúnmente nosotros en enfermería en nuestro quehacer diario? El catéter venoso periférico. Bien, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda, colóquenla o exprésenla en el chat para poderle dar lectura. Yo, si las pueden colocar mientras voy dando el tema, qué mejor. No me gusta esperarme al final. Bien, siguiente. Ahora, ¿qué es un catéter venoso periférico? Son catéteres periféricos, dispositivos más utilizados para la administración endovenosa de fluidos, cuya canalización se realiza a través de una vena periférica. Criterios de elección: edad, calidad y calibre de los accesos venosos, objetivo del uso, tiempo previsible del tratamiento, agresividad de las sustancias a infundir, características propias del catéter. Bien, aquí cabe recalcar que en calidad y calibre de accesos venosos, no tiene que superar el 45% del diámetro de la vena. Es decir, que no tape más el 45% de la luz que puede transportar esta vena, sino vamos a provocar desde una trombosis hasta una embolia o hasta una flebitis, y ¿para qué te digo? Solamente por una mala elección de la vía a canalizar. Entonces no tiene que superar el 45%. ¿Cómo vamos a ver eso, oiga? Ah, pues aquí tenemos una tablita
en la que nos dice comprimiento del catéter. Nos viene la longitud y aparte va a venir otro número que nos va a decir el diámetro, sí, el diámetro. Entonces, les encargo por ahí que en cuanto tengan un catéter en la mano, verifiquen que él tiene dos números. Uno se refiere a la longitud, es decir, el largo del catéter, y el otro se refiere al diámetro. Ese diámetro no tiene que sobrepasar el 45% de la luz de la vena, si no vamos a provocar una flebitis, una embolia, hasta una tromboembolia. Bien, entonces, ese número uno. Ahora, tenemos que ver qué tipo de vaso voy a canalizar. Tenemos los vasos braquiales, tenemos las metacarpianas. ¿Qué es lo que nos dice la norma oficial mexicana? 022. Pues nos dice que el criterio de elección tiene que ser siempre desde la periferia. Es decir, vámonos a las metacarpianas. En caso de no poderse, ahora sí nos vamos a ir acercando cada vez más hacia la bomba cardíaca. Esto con el objetivo de evitar dañar el árbol vascular, provocar o reducir el riesgo de flebitis, tromboembolias y embolias. Entonces, ¿cuáles son las venas a canalizar en un acceso venoso periférico? Las venas metacarpianas. En caso de no poderse, bueno, vámonos un poco más arriba, vámonos a la radial. Si no se puede, vámonos un poquito más arriba, vámonos a las medianas del antebrazo. Si no se puede, vámonos un poco más arriba, a la basílica y a la cefálica. Si no se puede, entonces opta por un puerto PIC, que usualmente se suele colocar en la vena basílica, ya que es una vena de alto flujo. Como lo podemos ver, aquí en esta tablita nos marca principalmente características y propiedades de estos accesos venosos. Vemos que tenemos distintos calibres. Ojo, estos calibres, mejor dicho, estos catéteres se tienen que medir siempre por el calibre y jamás por el color. ¿Por qué? Porque dependiendo la fábrica, el estado, el país en el que te encuentres, va a cambiar la semaforización de colores. No es algo que esté estandarizado. Entonces, los calibres, los catéteres lo vamos a medir o identificar de acuerdo al calibre, jamás de acuerdo al color. Entonces, vamos a comenzar con el 14. Como bien lo sabemos, tiene principalmente alta capacitancia de flujo y se utiliza para reposición de volumen rápido. Tiene una tolerancia de 273 mililitros por minuto, es decir, en 2 minutos, ¡fum! Ya se te fue una solución de 500 en 4. Repusiste un nivel de 1 litro de volemia perdida en el paciente. Entonces, perfecto catéter para colocarlo en un choque hipovolémico, en una hemorragia activa con pérdida mayor a 1.5 litros, perfecto para reposición de volumen sérico. Vámonos al calibre 16, también tiene alta capacitancia de flujo, pero la diferencia del otro es que este no permite la transfusión sanguínea debido al alto riesgo de generar un coágulo durante la transfusión sanguínea. Entonces, si vas a transfundir, se indica principalmente un 14 a diferencia de un 16, pero ambos permiten la reposición de volumen sérico de manera rápida. 18 es el catéter estandarizado para la administración o recepción del paciente. Todo paciente que llegue a urgencias tiene que ser canalizado, de preferencia con un catéter que permita administrar volúmenes a altas capacidades en caso de emergencia. Entonces no le coloques un 24, de nada te va a servir. Colócale un 18. Eso es estandarizado, al menos en las instituciones en donde él ha trabajado, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tiene estandarizado un catéter 18 en la recepción de un paciente en el servicio de urgencias. Bien, aquí podemos ver que nos dice indicaciones de soluciones hipertónicas, isotónicas y con aditivos. Tenemos dos tipos de soluciones, la solución cristaloide y la solución coloide. De hecho, de esto nos van a hablar un poco más adelante en otra sesión, pero nada más quiero mencionarlas. Las soluciones cristaloides tienen bajo peso molar, mientras que las soluciones coloides tienen alto peso molar y nos pueden permitir mayor expansión de volumen sérico. Entonces, para poder administrar soluciones que recuperen volumen al paciente de manera rápida, pero sin agredir tanto el árbol vascular, va a ser un catéter 18. Es el catéter de elección para los pacientes en recepción en el servicio de urgencias. Bien, catéter número 20 es el que se utiliza principalmente para cirugía general, para pacientes pediátricos y para pacientes con deshidratación. Y también para los pacientes geriátricos, pero no usualmente no usamos el 20, usamos más el 22 debido al síndrome de venas frágiles que tienen ellos. Entonces vámonos al calibre 22. Ahora sí se utilizan en servicios como pediatría,
pacientes del adulto mayor y venas delgadas, pacientes deshidratados y propias para una terapia prolongada. El 24 tiene muy poco bajo flujo y se utiliza principalmente en pediatría. De hecho, este no se suele ocupar casi ningún tipo de pacientes adultos, a menos que sean pacientes adultos con severa grado de deshidratación o que sean considerados con síndrome de vascularidad frágil. Es decir, que se le rompen inmediatamente, funcionas la vena, chin, ya es oblitero. Entonces, colocamos un 24 para evitar dañar y generar una multipunción. Muy bien, ahora sí, ¿de qué depende generar o no flebitis? Ah, pues depende de las presiones que vamos a manejar dentro del sistema circulatorio. Vamos a manejar dos tipos de presiones, las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas. Es algo muy a profundizar, pero vamos a generalizar. ¿A qué se refiere estas presiones? Tienen que generar una presión equilibrada. Si una vence a la otra, tenemos la extravasación de líquido o la ruptura de estas presiones. Ahorita les digo el nombre correcto, el nombre de este equilibrio. Bien, entonces, la presión oncótica va de afuera hacia el vaso y la presión hidrostática va del vaso hacia afuera. ¿Qué sucederá si el líquido que yo administro es mayor a 850 miliosmoles? ¿Qué presión vencerá a quién? Colóquenla por favor en el chat para ver si quedó claro esto. Repito, tenemos una solución mayor a 850 miliosmoles y la administramos por una vía periférica. ¿Qué presión vencerá cuál? Presión hidrostática vence a osmótica o osmótica vence a hidrostática. Colóquenla en el chat si es que desean participar. A mí me encanta que las sesiones sean un poquito participativas, principalmente para ustedes chicos, que pasantes, licenciados o grado auxiliar, grado enfermería general, técnicos, grado que sea. Por favor, necesito que te aprendas esto de memoria. Las normas, fundamentate. Norma Oficial Mexicana 022 y llegas de prácticas clínicas en manejo de accesos vasculares. Entonces, me gusta que sean interactivas estas sesiones. ¿Qué presión vence a cuál? ¿Osmótica hidrostática o hidrostática a osmótica? Si tienen alguna duda, igual se vale expresarla en el chat. Bien, pues hidrostática vence a osmótica. La presión hidrostática vence a osmótica, se ve vencida la presión osmótica y provocamos una flebitis de origen químico. Entonces, tenemos que saber cuánto es el peso vascular de mi sangre, cuánto me puede tolerar, cómo puedo evitar este tipo de flebitis, cómo se suele prevenir este tipo de flebitis con una dilución. Se va a tener que diluir el peso molar del medicamento o la sustancia a infundir. Usualmente, ¿con qué se suele diluir? Con agua inyectable, ya que el peso molar del agua inyectable es cero. Muchas veces vemos colegas que diluyen sus medicamentos en solución cloruro de sodio, pero el cloruro de sodio tiene un peso molar. Tú quieres diluir un medicamento, lejos de diluirlo, sí lo estás diluyendo, pero no estás diluyendo de manera correcta. Lo estás diluyendo a 0,6% de lo que realmente tiene que ser. Entonces, ¿con qué lo vamos a diluir? Con agua inyectable. ¿Por qué? Porque el peso molar es igual cero. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a mantener este catéter limpio? ¿Cómo lo voy a acceder? ¿Cómo voy a hacer la asepsia cutánea previa a la incisión de mi catéter? Guías estandarizadas o guías de prácticas clínicas nos referencian el uso de estos tres antisépticos. Gluconato de clorexidina mayor al 5%. Ojo, tiene que ser mayor al 5%. Tenemos clorexidina por ahí del 3%. Esa no nos sirve para nada. Entonces, clorexidina mayor, gluconato de clorexidina mayor al 5%. Tenemos yodopovidona y alcohol isopropílico al 70%. Bien, distintas protocolos estandarizados intrahospitalarios. Guías de práctica clínica nos referencian siempre ambos una asepsia en 3 tiempos. ¿A qué se refiere esta asepsia en 3 tiempos? Ok, hago 2 tiempos con clorexidina y el último con alcohol. En caso de no contar con clorexidina en nuestra institución o en nuestro servicio o en el domicilio en el que estemos trabajando, vamos a utilizar yodopovidona. Bueno, te lo paso bien, pero asepsia en 3 tiempos. Que no tengo yodopovidona, ok.
Alcohol isopropílico el 70. ¿Por cuántos tiempos? Tres. Bien. Preparación de la piel con clorexidina. ¿Por qué se referencia en las guías de práctica clínica? Está evidenciado. ¿Por qué se tiene que elegir siempre, siempre, siempre la clorexidina antes de una incisión o una punción? Se recomienda como la de elección número uno para la asepsia percutánea antes previa al sitio de incisión. Bien, entonces, ¿por qué la clorexidina? Porque tiene ventajas ante bacterias gram negativo, estafilococos etiloresistentes, fúngicos y virus. Entonces, o tiene un mayor amplio espectro que la iodopovidona o el alcohol. ¿Por qué? Nuevamente repetimos, ofrece una eliminación de bacterias o es bactericida con bacterias gram negativo, estafilococos etiloresistentes, fúngicos y virus. A diferencia de la iodopovidona y el alcohol, que vemos la inactivación ante la presencia de materia orgánica. Entonces, para asegurarnos que nuestra antiasepsia está siendo efectuada de manera correcta, vamos a realizarlo en 3 tiempos con clorexidina mayor al 5%. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me encantaría, se los juro, que lo comentaran aquí en el chat. Bien. Y siguiente. Ahora sí, vamos a ver de los que les hablaba acerca de esto. ¿Cómo diluir correctamente soluciones? ¿Cómo sé qué solución sí puedo administrar por la vía? Pues tenemos el peso molar de la sangre. Como por dato referencial, vamos a tener que tener en cuenta dos datos. A ver, ¿dónde está? El pH y la, si los pongo aquí bajito, osmolaridad de la sangre. Osmolaridad de la sangre. Son los dos datos referenciales que tenemos que tener en cuenta siempre como criterio de elección ante una solución o un medicamento a infundir. Bien, ¿por qué el potencial de hidrógenos es importante manejarlo? Porque vamos a ver o vamos a conocer soluciones que son vesicantes o soluciones que son irritantes. Ok, ¿de qué depende la denominación de cada uno? Del pH. Entonces, ¿cuál es el pH de la sangre? El pH de la sangre es de 7,35 a 7,45. Cuando la solución es mayor a 7,45 se le va a denominar una solución vesicante, mientras que si la solución es una solución con pH menor a 7,35 se le va a conocer como una solución irritante. Y este tipo de soluciones no tienen que ser infundidas en una vía que no tolere o no tenga un buen endotelio permisible a resistir este tipo de pHs. Si este pH excede por debajo de los 7 o supera los 7, sí o sí te va a provocar una flebitis química. ¿Cómo puedes reducir esa flebitis química? Con una dilución. ¿Con qué es la dilución? Con agua inyectable. ¿Por qué el agua inyectable? El peso molar es de cero. Muy bien. Entonces, para saber ahora la denominación que le voy a dar a ciertas soluciones, porque hemos escuchado, pásale una solución hipertónica, una solución hipotónica, una solución isotónica. ¿Qué es eso? Pues las soluciones se refieren o tienen su nombre gracias al peso molar de la sangre. Que este peso molar de la sangre suele ir, o en algunos lo toman como máximo el 100, el 200, el 100, el, el 295 y otros lo toman en cuenta como el 305, como máximo y como un mínimo de 270 algunos y algunos de 280. Bien, entonces peso molar de la sangre, ¿cuánto puede variar dependiendo de la literatura que te encuentres? De 270 como mínimo a un máximo de 305. Bien, peso molar de la sangre de 270 a 305. Vamos a encontrar distintas literaturas, no se casen solamente con una que nos dice de 280 a 295. No, sé más amplio, verifica todos los acervos bibliográficos y nos dice que es de 270 a 200 a 305. Bien, vamos rápidamente con los tipos de soluciones. Solución glucosada al 5%, vamos a ver de qué están hechos. Pues vamos a ver que están hechos de iones. ¿Qué iones? Principalmente calcio, cloro, potasio, magnesio, sodio, lactato.
Y aquí nos viene el pH, lo que les mencionaba. Bien, y la tonicidad con plasma. Bien, entonces, tomando como valor el plasma sérico, vamos a ver que es de 270 a 305. La solución glucosada tiene un pH de 253. ¿Qué denominación tendría? Como es más bajo que el peso de la sangre, bajo, hipo. Tónico, cuerpo. ¿Cuánto pesa? Bien, entonces, pesa menos que la sangre, hipotónico. Vámonos con la solución salina al 0,9%. Aquí están, algunos la consideran isotónicos debido a lo que les acabo de mencionar del amplio número o margen de esta solución, y algunos la consideran ligeramente hipertónica. Algunos otros la consideran ligeramente isotónica, hipotónica. Entonces, solución salina. Tiene sodio, tiene cloro y nos hace un peso molar total de 308. Es isotónico gracias a esto, o algunos lo consideran ligeramente hipertónico. Lactato está hecho de sodio, cloro y se le considera una solución isotónica, pero no es hipotónica. No, algunos lo consideran ligeramente hipotónica, algunos lo consideran isotónica. Solución glucosada al 10%. Ah, caray, no tiene nada. ¿De qué está hecho entonces? Si no tiene sodio, no tiene cloro, no tiene potasio, no tiene calcio, no tiene magnesio, no tiene lactato. ¿De qué está hecho? ¿Qué tiene tanto que haga que pese 506? Tiene glucosa, tiene dextrosa. Esta dextrosa es lo que le da este peso y este pH tan bajo de 5 cerraditos, gracias a la glucosa o a la dextrosa con la que está elaborada. Y la glucosada al 20% también es de qué está hecha, pues con dextrosa y tiene, como tiene una concentración mayor, tiene un peso al doble, que es de 506. De 506 el doble son 1012. Bien, entonces, esta es gracias a la denominación que vamos a darle cierto nombre, gracias al peso molar. Entonces, si tenemos una solución, dejen borrar esto. Si tenemos una solución mayor de pH a 7,45, ¿cómo se le va a denominar? ¿Solución irritante o vesicante? Ahí se los dejo como pregunta. Bien. Bien, soluciones coloides. Oiga, ¿por qué no se va más lento en soluciones? Porque vamos a ver un tema más adelante que les van a explicar bien el uso adecuado o la indicación terapéutica para cada uno de estos tipos de soluciones. Solamente le estoy dando generalidades de soluciones. Bien, soluciones. Tenemos dos tipos de soluciones, las soluciones cristaloides y las coloides. Mayor expansión de volumen sérico, las coloides. ¿Por qué? Porque tiene una adhesión o genera un aditivo tipo gelatina que se le agrega a la sangre, a las moléculas sanguíneas, los cuales hacen que su biodegradación sea más prolongada, que tarden más tiempo en metabolizarse de la sangre y ser eliminadas a través de la orina o del cualquier tipo de eliminación. Bien, ¿cuánto es la vida media de una solución cristaloide? Ah, la vida media de una solución cristaloide la vas a empezar a eliminar por la vía urinaria a partir de los 20 minutos. Tú pasas una solución y a partir de los 20 minutos, no toda, va a estar siendo eliminada, filtrada por la solución, por la vía renal, mientras que estas tienen una vida media a partir de 48 horas, máxima de 48 horas. Entonces, tienen mayor expansión de volumen sérico. Bien. Eh, Bien, se los menciono rápidamente. Tenemos albúmina humana, tenemos dextranos y tenemos derivados de gelatina, almidones, y esto se va a clasificar en origen natural o sintético. Bien, lo van a ver con el próximo ponente en la próxima sesión. Bien, ahora sí, una vez visto esto, vamos a ver las complicaciones más comunes del catéter venoso periférico. Vamos a ver que tenemos punción arterial, la lesión del nervio, hematoma, alergias y extravasación. Esta extravasación, ¿por qué se va a ver efectuada? Por la mala elección de soluciones. ¿Cuándo se va a generar una extravasación? Cuando el peso molar arrebase, ¿cuánto dijimos? 850 miliosmoles. Bien, a corto o mediano plazo se va a ver la extravasación o ultrafiltración o denominada como flebitis química, trombosis, infección, hematomas, lesiones cutáneas, necrosis tisular, obstrucción de la aguja, necrosis tisular, la obstrucción de la aguja repetido, embolia y sepsis. Aquí cabe recalcar que está contraindicado la aplicación de accesos vasculares a pacientes que tengan un estado o un choque séptico. Se contraindica debido a la alta incidencia de, de, de trombosis. Vamos a evitar el catéter periférico. Siempre nos vamos a ir a un central. Muy bien, ahora sí, esto nada más fue el periférico. Vámonos con el catéter venoso periférico de vida media, o de línea media. Se inserta en la fosa antecubital situado en la punta del catéter del paquete vascular y se encuentra debajo de la axila. Aquí mismo vamos a poder administrar nuestro famosísimo
Catéter PIC. El PIC se administra también en este tipo de vaso. Es un catéter central que va directamente hasta la bomba cardíaca, ya sea en aurícula derecha o en vena cava superior, pero va a ser principalmente en la vena antecubital de la fosa axilar. Aquí se va a administrar el catéter central de vida media y el PIC. Bien, la permanencia de es la permanencia más larga que el periférico. ¿Cuánto es la permanencia media de un catéter periférico? De hasta 72 horas. En algunas instituciones lo manejan 96, pero se ve que debido a la mala manipulación del catéter, se contraindica las 96 horas. Está evidenciado que si el paciente con catéter central es manipulado por un personal de enfermería no capacitado, tiene una tasa de incidencias o de comorbilidades de alrededor del 70 al 60%. Es decir, sí o sí lo van a contaminar. Van a provocar una disfunción de ese catéter. Principalmente les doy hincapié a qué? A a la mala técnica séptica. ¿Cómo podemos reducir esta incidencia? Con nuestro equipo de bioseguridad y manejando técnicas asépticas. ¿Qué técnicas asépticas podemos manejar? ¿Con qué se hace la técnica aséptica? Por favor, esta sí me encantaría que la colocara. ¿Con qué se realiza la asepsia del sitio de incisión? La asepsia de la manipulación de un catéter central. ¿Con qué se hace la asepsia? Quiero ver si ustedes, licenciados que están próximos a ingresar a una pasantía, saben manipular estos catéteres. Si tú lo sabes manipular, yo al menos como trabajador de institución, yo no dejo tocar a mis pasantes, a mis alumnos que llegan a prácticas, si no me fundamentan, si no me demuestran un buen manejo previo al paciente. Les pregunto, a ver, norma oficial mexicana que habla acerca de la administración de terapia intravenosa. La 022, bien va. ¿Con qué se realiza la asepsia cutánea previo a la inserción del catéter? Con alcohol. Vete a estudiar y mañana te dejo colocar uno. Entonces, ¿con qué se realiza? Con gluconato de clorhexidina al 5%, con yodopovidona en 3 tiempos. A ver, tenemos aquí con clorhexidina mayor al cuánto por ciento, al 5%. Muy bien, Mondragón Larisa, muchas gracias. Mm, entonces, ¿en cuántos tiempos? En 3 tiempos. Los primeros dos van a ser con clorhexidina y el tercer tiempo con alcohol para hacer un barrido de este y evitar una flebitis química a nivel vascular. Bien, ahora sí, catéter central de inserción periférica, denominados como PIC. Estos catéteres se insertan habitualmente en venas cefálicas o basílicas en los miembros anteriores y se pueden utilizar en cualquier acceso periférico. Se realiza por personal de enfermería especializado en accesos vasculares, que en los hospitales se le conocen como los enfermeros de líneas vasculares. Este servicio se encarga de la monitorización y vigilancia y reducción de las infecciones asociadas a la atención de la salud y también la instalación de todos los catéteres periféricos. Hay hospitales en los que se encargan de todos, cuando hay personal suficiente, claro. Cuando no, pues ni modo, te toca verificar todos los catéteres del hospital. Verificar que el personal esté cumpliendo con el manejo de estos catéteres. Y si no lo están haciendo, te toca capacitarlos. Entonces, siempre que se manipula un catéter central, se tiene que realizar medidas asépticas. La vestidura del paciente, es decir, se le coloca un campo fenestrado o en su defecto se le colocan 4 campos sencillos al costado de al del catéter para evitar una infección, una, una flebitis. El paciente se le coloca al lado opuesto, el que tiene colocado el catéter. Voy a prender un poco la cámara. Al paciente se le coloca, imaginemos aquí tengo mi catéter. Al paciente se le coloca mirando hacia el otro lado, cubrebocas, gorro, vestidura del paciente con campo hendido, para evitar la infección de este catéter. Después de eso, también, claro, el personal tiene que utilizar el equipo de bioseguridad completo. ¿Cuál es el equipo de bioseguridad, pasantes? Tienen que conocerlo de sí o sí, ¿eh? ¿Cuál es el equipo de protección personal que tenemos? De arriba hacia abajo, gorro, gafas, cubrebocas. Se recomienda el uso de cubrebocas con una filtración de partículas del 95%, ya sea KN95 o el N95 o el N99. Uso de bata, guantes e incluso hasta botas.
¿Qué tipo de calzado de guantes vamos a utilizar ante la manipulación de un catéter central? Tenemos que utilizar la técnica autónoma cerrada. Es decir, tiene un alto riesgo o una alto manipulación de técnica aséptica. No puedes contaminar a ese paciente. Si te encuentras en el hospital, sí o sí tienes cortinas en el área del paciente. Se cierra para evitar flujos de aire ante la manipulación de ese catéter. Entonces, de eso nos encargamos nosotros, de verificar el uso correcto o la manipulación correcta de estos catéteres. Bien, se maneja con técnica estandarizada de estancia corta y se precisa larga duración con material de silicona. Es lo que les comentaba, algunos periféricos duran hasta 96 horas porque los materiales que están hechos del día de hoy están hechos con poliuretano o con silicona que permiten o son muy biocompatibles y no causan flebitis química ni flebitis bacteriana, ya que debido a la porosidad de estos catéteres permiten o la generación de un biofilm, una capa bacteriana que provoca a largo plazo la flebitis bacteriana. Entonces, para reducir esta flebitis bacteriana se recomienda cada 72, pero si la técnica es correcta, te dura hasta 96 horas. Bien, entonces se precisa para larga duración con material de silicona. Y este también, como lo vemos, es un catéter periférico, no es un catéter directamente que se encuentre colocado en una vena central, es una vena periférica. ¿En dónde puede acabar este tipo de catéteres centrales? Todos los centrales tienen dos sitios de finalización o extremos finales del catéter, aurícula derecha y vena cava superior. Entonces, ¿cómo puedes corroborarlo? No te fíes nada más por la longitud del catéter. Siempre tienes que verificar el expediente clínico del propio. Ahí te va a marcar qué tipo de expediente es. Y aparte de marcarte, porque suele ocurrir, lo marca la acción esencial número 2, errores en la comunicación. Chin, ya era bien noche, el de la noche ya se quería ir a dormir, ya se quería ya era las 7 de la mañana, el de la mañana no lo dejaba ir. Llenó rápido la hoja. Entonces tenemos que verificar gabinetes, tenemos que verificar radiografías. Bien, tenemos una pregunta. ¿Esos catéteres los pueden poner los enfermeros que tienen o los tienen que aplicar los médicos? Este lo solemos colocar nosotros. Permítame tantitito, ¿eh? Bien, esto lo solemos colocar nosotros. Hay un personal de especialidad que se le conoce como enfermero especialista en líneas vasculares y este tipo de personal está capacitado para colocarlo. Incluso también los enfermeros intensivistas, especialistas intensivistas, tienen la capacidad o la preparación académica para administrarlos. Si no tienes la preparación académica o el grado académico, la preparación en práctica, puede que no tengas el papel, pero has visto mucho, has estudiado mucho por tu propia cuenta en el hospital, ya asististe a médicos, ya te dejaron colocar o asistir en alguno, lo puedes colocar, pero tienes que tener la capacitación o el conocimiento. Es lo que les mencionaba hace un ratito. El 70 al 80% de pacientes con este tipo de catéteres y es manipulado por personal no capacitado, tiene incidencias. No dice personal especializado, dice personal capacitado. Entonces puedes colocarlo, sí, si tienes todo el estudio previo y la asistencia en previos inserciones. Entonces, ustedes licenciados pueden llegar a colocar uno de estos si el personal médico o el personal de especialidad te ve la iniciativa y te ve con el conocimiento suficiente. Estudia día y noche para que puedas demostrar que tienes el conocimiento y te dejen hacer procedimientos. No, ya no dependemos de los médicos. Entonces, tanto en médicos como enfermeros los podemos colocar. Bien, pero principalmente, ¿quién sí tiene la autorización legal de colocarlos? Enfermeros especialistas en líneas vasculares. Bien. A ver cómo se puede. Ahí está. Bien, catéter central o catéter venoso central, que son los más comúnmente utilizados en el área intrahospitalaria, gracias a su fácil manipulación, ya que este es el catéter central de inserción periférica y el catéter central de línea media. Se utilizan principalmente en estancia domiciliaria, es decir, el paciente sí está aquí en el hospital, lleva 2 meses, pero ya se va a su casita, entonces retiramos o los periféricos y le pasamos un power pick. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar yendo constantemente todos los meses el resto de su vida porque es un paciente, no lo sé, nefrópata o con alguna enfermedad crónico-degenerativa y necesita la administración de sustancias medicamentosas de hasta de 3 veces por semana. Entonces, para evitar estarlo canalizando constantemente,
le colocamos uno de estos catéteres, el PIC o el de vida media. Este vida media nos permite que el paciente vaya a su casa y regrese, vaya a su casa y regrese, sin el riesgo a contaminación de este catéter. Pero intrahospitalariamente se maneja el catéter venoso central. Este catéter central consiste en canalizar un vaso venoso de origen central con una cánula larga, aproximadamente de hasta 22-30 centímetros, que se inserta en dos tipos de venas. Se considera como CVC cuando el extremo distal del mismo se ubica en la vena cava superior, vena cava inferior o cualquier zona anatómica cardíaca, es decir, la aurícula derecha o ventrículo derecho principalmente. Bien, ¿cuáles son los dos sitios más comunes para la canalización de un catéter venoso periférico de origen superior, subclavio y yugular? Es decir, por debajo de la clavícula tenemos un vaso de una vascularidad un diámetro muy grande y permite la infusión de altos volúmenes. Entonces, esa se permite. Y también tenemos la yugular, que se encuentra, pues, como bien sabemos, en el área del deltoideo, formando un triángulo entre el deltoides, esternocleido y la clavícula. Vamos a ver más adelante un video, o si no me da tiempo, que yo pretendo que el video lo vean en casa. Les mando unos videos, de hecho tengo una actividad para ustedes, y esa actividad la realizan conforme lo visto aquí en el curso. Entonces, sí, como se los prometí al principio, vamos a dar actividades, yo ya me encargué de realizar la mía, se las voy a hacer llegar, ahorita les proporciono el QR del grupo para que se anexen los que tomaron la sesión del día de hoy y puedan realizar esta actividad. Está en formato PDF, entonces no lo vas a poder editar. Te recomiendo que lo imprimas y lo llenes en casita, a mano. Bien. Entonces, ¿cuántos catéteres centrales vamos a tener? Tres: subclavio, yugular y femoral. Subclavio y su yugular, parte superior; femoral, la parte inferior. Principalmente este catéter femoral se le suele denominar como catéter tipo Majúcar, porque es un catéter que va desde la vena femoral hasta la vena cava inferior, pasando por la vena cava abdominal, que es normalmente donde suele desembocar en la vena cava. No suele llegar hasta aurícula, pero sí, en la vena cava. Bien. Tipos de catéteres centrales. Tenemos diferentes tipos de catéteres centrales. Hay que ver ahora el nombre, por situación anatómica, por duración, tipo de lúmenes, por la técnica de implantación y por el tipo de abordaje. Bien, a ver, ¿cómo quito esto? Ahí está. Por su situación anatómica, de implantación torácica o yugular. ¿Qué tipo de catéter cree que sea? Periférico, central, PIC, centrales, únicamente centrales. Enfoquémonos en centrales. Por situación torácica o yugular. Implantación inguinal, que sería el majúcar. Implantación abdominal. Implantación del periférico, que sería el PIC. Por duración, corta, mediana o larga duración. ¿De qué depende la duración? Del tipo de material del que esté hecho. ¿Cuál tiene mayor biocompatibilidad? Los de silicona. Las de silicona tienen una mayor biocompatibilidad. Hay otro material, sí, los de polipropileno o poliuretano. ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? Ah, en la parte reversa del empaque, ahí te viene el tipo de material. Usualmente el de silicona suele ser blanco y el otro suele ser de color transparente. Entonces, los que tienen mayor biocompatibilidad son los de silicona. ¿Cuánto? Hasta un año te llegan a durar. Bien, por el tipo de lúmenes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí viene el nombre: unilumen, bilumen, trilumen, cuatrilumen, quintulumen o pentalumen. Entonces, los números de lúmenes van a ser los tipos de vías y se le va a denominar como lumen proximal, medial, distal, o vamos a manejarlo como proximal, medial uno, 2, 3, 4 y distal. Bien, por la técnica de implantación, tunelizado, no tunelizado o implantación interna. Esto de implantación interna es el que tengo el video, ahorita se los voy a mostrar al final, y el tipo de abordaje que es principalmente yugular, externo o interno. Muy bien, vamos con ay, los catéteres no tunelizados para poder saber cuáles son. Son estos catéteres que, bueno, digo estos porque son los que más comúnmente vemos en mi hospital. Son los tipos de catéteres que presentaron todos los pacientes hospitalarios. Se engloban en un grupo de distintos catéteres: labio yugular de implantación torácica e inguinal, tanto a 5 lúmenes, con técnica de implantación percutánea o técnica Seldinger, que para la técnica Seldinger es el triángulo que les mencionaba hace un rato. Tomamos como referencia el deltoides, el, el deltoides, el esternocleido y la subclavia.
Y en esto, pues como podemos ver, formamos un triángulo. Esta es la técnica Seldinger. Y aquí es como se coloca el abordaje de este catéter no tunelizado. Bien, tenemos muchas ventajas tecnológicas hoy en día gracias a estos catéteres. Número uno, la reducción de infecciones asociadas a la atención de la salud. Número dos, la reducción de flebitis a mala manipulación del catéter. Y número tres, reducción de la muerte directamente del paciente. Vemos que gracias a la implementación de este tipo de tecnologías reducimos la tasa de complicaciones y morbilidades de hasta un 70-60%. Todavía no llegamos al 100%. ¿Por qué? Porque todavía falta educar al personal para que se siga capacitando y manipule correctamente estos dispositivos. Entonces, ¿cómo qué tecnologías? Oiga, el número uno, en la tecnología Surflash, tiene una tecnología a ver, tengo por aquí la diapo, a ver, vamos a regresar. Aquí está. Pues este catéter, como bien lo conocemos, tiene dos partes. El catéter, que es propiamente el icono de conexión más la punta flexible de poliuretano, y el cuerpo rígido con la cápsula receptora y la guía metálica o fiador. Bien, pues el sistema Surflash permite el desplazamiento de este catéter que se separe del cuerpo rígido. Antes le sorprenderá creer que el catéter era una aguja rígida que se quedaba dentro de la vena. Entonces, esta tecnología Surflash permitió la reducción de las complicaciones de la manipulación de los catéteres, que permite el desplazamiento de la parte rígida guía metálica con la punta del catéter. Tecnología Surflash. Y tenemos otra tecnología que es la tecnología de encapsulamiento de englobamiento, que yo lo he visto por bueno, la primera vez que lo vi fue en un ISEMIN, no en un IMSS. Y tiene un botoncito que retrae automáticamente el punzo, la guía metálica, el fiador, y lo guarda, reduciendo la tasa de complicaciones hacia el personal por pinchamiento. Entonces, estas tecnologías facilitan nuestro quehacer diario. Bien, la tecnología Surflash, que es el desplazamiento de la parte rígida y la parte flexible del tubo de poliuretano, y la tecnología de englobamiento o encapsulamiento, que nos retrae el fiador hacia la parte interna del receptáculo de la sangre. Entonces, ambas nos traen beneficios a la hora de manipulación e inserción de un catéter. Aparte de eso, tenemos también la implementación de catéteres centrales. Antes no se utilizaban los catéteres centrales. Esa es una nueva tecnología que se viene implementando para la reducción de estas infecciones y flebitis provocadas al paciente. Bien, entonces, y otra tecnología importante es la tecnología de ¿cómo lo tengo? Los bioconectores o dispositivos de deslizamiento. Estos bioconectores facilitan nuestro quehacer diario eliminando las agujas de nuestra manipulación en los catéteres, porque muchas veces por la manipulación con agujas en catéteres provocamos pinchamiento, sepsis y permeabilidad del dispositivo. Al realizar tantas funciones en el equipo Y, en los taponamientos conocidos como de parina, de tantas funciones, en la silicona se reblandecía y permitía la fuga de este líquido. Y claro, todo lo que entra también todo lo que sale también entra. Entran bacterias por ese orificio. Entonces, ya no se utilizan las agujas, se utilizan este sistema de deslizamiento. Es decir, que nada más conectas este conito, este biocompartimento con otro biocompartimento, haces un movimiento de rosca y ya, adiós agujas. Bien, ahorita les enseño una imagen, lo tengo más adelantito. Ya no se utilizan llave de 3 vías, ya no se utilizan llave de 3 vías. Se utilizan estos dispositivos de desplazamiento o biocomponentes, ¿vale? ¿Cómo funciona? Girando, como rosca, ¿de acuerdo? Ya no se utilizan llave de 3 vías y mucho menos las agujas. Las agujas creo que las utilizaba, ¿cómo se llama esta enfermera? Reciente, muy reciente. Florence Nightingale, ella lo utilizaba. Así de viejo quiero que lo vean. Ya no se utilizan las agujas, ¿de acuerdo? Quítense las agujas. Únicamente se utilizan las llaves de 3 vías en dado caso de no tener estos biocomponentes, y si no, la tecnología de desplazamiento, conocido también como pulpos. Entonces, ahora sí, vamos a ver, los catéteres tunelizados pueden ser percutáneos como el catéter venoso central tunelizado tipo Hickman y los subcutáneos con tipo reservorio vascular llamados catéter puerto o catéter tambor.
son los que tienen los pacientes oncológicos insertados por debajo de la piel, que se le conoce como el subcutáneo o el percutáneo. Este tipo de catéter se sitúa entre la vena canalizada de salida subcutánea. El objetivo de este tipo de implementación es reducir la manipulación y sepsis del paciente. Y aparte con esta técnica es alejar el sitio de manipulación y de implantación. Así reducimos la tasa de infecciones. Bien, entonces, este tipo de catéteres, ¿quiénes lo vemos más comunes? Los pacientes oncológicos, que son los que por cierto lapso de tiempo van a estar manipulando mucho, mucho ese catéter. Y para evitar las reducciones de infecciones, se hace de manera tunelizada. Bien, ahora sí, vamos a seleccionar nuestro tipo de catéteres. Bien, selección del catéter en base al tiempo de estancia en la terapia de infusión. Es el mismo algoritmo que veíamos hace un momento. Entonces, a ver, por ahí contesten, por favor, abren el chat y nada más escuchen la pregunta y la contestan. Sin ver aquí, fíjense, les voy a quitar esta, el algoritmo que les puse al principio. Si la estancia va a ser corta, menor a 24 o 72 horas, ¿qué tipo de catéter colocan? Colóquenlo en el chat. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, así es. El catéter venoso periférico. Si el catéter a colocar es una estancia media, es decir, una mayor a 72, pero permite la administración de terapias de medicamentos no irritantes, ¿qué tipo de catéter utilizan? 5, 4, 3, 2, 1. Así es, vamos a colocar un catéter periférico de inserción de vida media o un Power Pick. Bien, ahora, si la estancia es media, es decir, mayor a 72, menor a 30, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Permite la administración de terapia de medicamentos de alta densidad? Si la respuesta es sí, ¿qué catéter colocas? 5, 4, 3, 2, 1. Un catéter central de vida media. Si la respuesta es no, colocas un PIC. Bien, siguiente pregunta. Si la estancia va a ser de vida media, es decir, mayor a 2 semanas hasta 30, mayor a 30 días, pero menor, no, mayor a 30 días, mayor a 2 semanas, menor a 30 días, repito la pregunta. Si la estancia del catéter va a ser mayor a 2 semanas, menor a 30 días, ¿qué catéter colocamos? Un catéter central de vida media. O si no, colocamos un catéter central directamente. Ahora, si el catéter va a ser prolongado, el paciente se va a ir a su casa, ¿qué catéter le colocas? Un catéter central. Bien, ahora sí. Bien. Estos son los que les comentaba. Ay, ¿dónde están? Ah, estos de aquí. Este es el tipo pulpo en los biocompartimentos. Estas son las que ya no se utilizan, las llaves de 3 vías, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo vamos a acomodar estos biocompartimentos? Por aquí tenía una foto, ahorita se las muestro al final, ¿de acuerdo? Estos biocompartimentos se van a elegir de acuerdo a su proximidad o salida del catéter central. Van a recibir tres denominaciones. Catéter de puerto proximal, puerto medial y puerto distal. Teniendo en cuenta que los puertos proximal y medial se utilizan para administración de terapia para nutrición parenteral y aplicación de medicamentos, el lumen distal se tiene que utilizar preferentemente para la dilución o el barrido o limpieza del equipo. ¿Por qué? Porque si al manejar tantos medicamentos de distintas osmolaridades y compuestos químicos, podemos provocar la precipitación de los equipos, la cristalinización dentro de los lúmenes de estos. Entonces, para evitar una cristalinización, una precipitación del equipo, ¿qué tienes que colocar en el lumen distal? Una solución de mantenimiento de limpieza. No es la misma que tu solución base, ¿eh? Ojo, muy distinto la solución de limpieza a tu solución base. La que va en el lumen más distal va a ser tu solución de limpieza, que nos va a ayudar a hacer un barrido de este circuito. Muy bien. Entonces, estos que son los que se deslizan, ¿cómo se llaman? Biocomponentes o conectores de desplazamiento. Conectores de desplazamiento o bioconectores. ¿Y estos cómo se llaman? Llave de 3 vías, que son viejitos, ya no se utilizan, ¿va? Muy bien. Aquí está, pues aquí se les puse el nombre, bioconectores. Muy bien. Se tiene que hacer siempre la manipulación correcta de estos bioconectores previo a su administración o conexión con otro dispositivo.
¿Por qué? Por nuevamente las infecciones asociadas a la atención de la salud. Con una gasa se tiene que realizar. ¿Con qué creen? A ver, adivinen, ¿con qué creen que se hace esta asepsia? ¿Clorexidina, yodopovidona o alcohol? A ver, colóquenlo en el chat. ¿Con qué tipo de antiséptico creen que se realice esta asepsia de los bioconectores antes de la conexión con cualquier otro dispositivo? ¿Clorexidina, yodopovidona o alcohol isopropílico al 70%? Vamos a ver qué tanto están poniendo atención, licenciados. Bien, en efecto, se realiza con clorexidina. ¿Mayor al cuánto? Al 5%. Muy bien. Ahora sí. A ver, si soy un enfermero de los que les gusta, yo no soy así, pero de los que les gusta preguntarte hasta lo que desayunaste, a con tal de dejarte manipular, ¿por qué clorexidina? ¿Y por qué no alcohol o yodopovidona? ¿Qué ventajas ofrece la clorexidina a comparación de los otros antisépticos que les mencioné, la yodopovidona y el alcohol? ¿Por qué la clorexidina mayor al 5%? ¿Y por qué no menor al 5%? Hay de 3, ¿por qué no ocupo esa? ¿Qué beneficios ofrece que no me ofrezcan los otros dos antisépticos? Así es, son bactericidas de bacterias gram negativo, tienen eficacia con estafilococos etilo resistentes, son fungicidas y virucidas. Matan virus y hongos. Entonces, por eso vamos a utilizar la clorexidina mayor al 5%, no menor. Menor es lo mismo que si lo hicieras con alcohol. Entonces, mejor realízalo con mayor al 5% gluconato de clorexidina mayor al 5%. Ahora sí, lo más común que vas a verte en el hospital. Ay, ¿y yo para qué quiero un catéter venoso central? ¿Para qué me sirve? Ah, vamos a ver, ¿para qué te sirve? Para la monitorización hemodinámica del paciente, para las múltiples infusiones de terapias, para la transfusión sanguínea, medición de la presión venosa central y la nutrición parenteral total. También nos sirve para procedimientos radiológicos y terapéuticos. Por ejemplo, nos sirve para la acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo e implantación de zona de marcapaso. A esto tenemos que tomar en cuenta el tipo de catéter que vamos a manejar, manipular. ¿Por qué? Porque si tienes un catéter monolumen, es decir, de un solo lumen, ¿crees que vas a poder pasar múltiples infusiones? No. ¿Qué necesitas realizar para que pueda pasar múltiples infusiones? Colocarle un biocomponente para que ahora, en vez de un lumen, tenga 5 lúmenes. Y no lo traje, lo tengo bueno, en una de las escuelas donde trabajo, tengo el famosísimo pulpo. Tengo un pulpo pentalumen que es el que les enseña a los alumnos a manipular. Entonces, esos biocomponentes son de tecnología de desplazamiento o dispositivos de desplazamiento. Se enroscan y ya reducimos el índice de infecciones y aumentamos el número de vías que tiene el paciente. Bien. Bien, estos son los más comunes que van a encontrarse ustedes en su pasantía o en sus hospitales de segundo o tercer nivel, e incluso en el primer nivel de atención vemos a los pacientes crónicos que van a su consulta mensual, que esta consulta también le verifica el médico que no haya infecciones en el sitio de inserción. Entonces, estos son los más comunes, los trilumen. ¿Y cómo se divide? En puerto proximal, distal y medial. Para poder hacer uso correcto tienes que saber cuál es cuál. No se dejen guiar por la longitud de esto. Si se dan cuenta cuál tiene una longitud mayor, el puerto medial, ¿no? El distal, pero el distal está cortito. ¿No sería el proximal? No. Dense la tarea de leer en el cuerpo del lumen. Aquí siempre les va a decir qué tipo de lumen es, porque no se dejen llevar tampoco por la semaforización de los colores de los tapones, porque cambia dependiendo la marca. Estos sí son más comunes que cambien que los periféricos. Entonces, siempre lean el cuerpo del lumen. Ahí les va a venir impreso qué tipo de lumen es, proximal, medial o distal. Bien, por el proximal, ¿qué vamos a pasar? Todo lo de alto peso molar. Y que no puedan ser mezclados con algún otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, drogas vasoactivas, sedantes, hemoderivados. Y para evitar una contaminación o una hemodilución de la sangre, realizar tomas y no se vean
afectadas se tienen que tomar en el puerto proximal. Puerto medial, lo más comúnmente se utiliza para la nutrición parenteral en aquellos pacientes que no puedan recibir medicamentos por la vía digestiva y necesitan recibir medicamentos por alguna otra vía extradigestiva. La más común va a ser la vía parenteral. Tiene que ser administrada por el puerto medial del catéter central. Oiga, pero necesito pasarle medicamentos. También aparte de la nutrición. Pues colocamos un biocomponente, un biocompartimento, un componente de desplazamiento, como lo quieran llamar. Aquí, un pulpo. Y ahora ya no tengo tres, ahora tengo cuatro lúmenes. Pues por el puerto medial voy a pasar por un lumen nutrición y por el otro medicamentos. Y por el puerto distal se tiene que realizar la medición de la presión venosa central con un PVCímetro y se le colocan las soluciones de mantenimiento y las soluciones base, ¿vale? Que no es lo mismo. Solución base, lo que va a tener el paciente para todo el día, soluciones de mantenimiento para hacer el barrido del equipo. Entonces vamos a estar sobrecargando de hídricos al paciente. Todo paciente con catéter tiene que ser un contexto estricto de líquidos, un ingreso y un egreso de líquidos para evitar el encharcamiento de nuestro paciente. Bien, complicaciones de la cateterización. Complicaciones no infecciosas, locales, flebitis, trombosis, filtración o extravasación, hematoma, oclusión del catéter, de origen sistémico, la embolosis aérea, embolosis pulmonar, embolismo por catéter, choque de velocidad, edema pulmonar y una reacción anafiláctica, principalmente a la por no biocompatibilidad. ¿Cuál es la más común? La de silicona. Los pacientes que son alérgicos a las siliconas o al látex son los más comúnmente que presentan esta reacción anafiláctica. Y de origen infecciosa, colonización del catéter por la mala técnica séptica, bacteriemia relacionada con el catéter, lo que les mencionaba hace un rato, los pacientes que no están capacitados suelen provocar este tipo de infecciones, sepsis relacionadas con el catéter e infección del trayecto subcutáneo. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta estas medidas asépticas. Número uno, utilización del equipo de bioseguridad. Número dos, la vestidura del paciente. Número tres, la asepsia cutánea del paciente, ya sea para preincisión o de mantenimiento en los centrales. ¿Con qué tiene que ser? Con clorhexidina mayor al 5% en 3 tiempos. Bien. Y ahora, chin, sospecho acerca de que mi vena ya se me infectó, ya tiene flebitis. Les presento la escala de Maddox. Esta escala de Maddox te dice cuándo sí retirarlo y cuándo no retirarlo. Bien, si ves que tu vena no tiene signos de flebitis, se ve bonita y está pasando la solución, déjala, no la quites. Tiene un Maddox de cero. Pero sin embargo, es posible verificar que se ve un eritema, edema y cordón palpable en la zona de punción sin presencia de dolor. Sin presencia de dolor extremo, se conserva verificando que no haya flebitis en el sitio de inserción. Mayor a 2 horas va a presentar el paciente calor local. Una vez se presenta el calor, retira. Sí o sí tiene una flebitis de origen bacteriano. Si no hay presencia de calor, retíralo, nada más prevé que el paciente no adquiere esta flebitis. Entonces se deja. Con dolor, eritema, hinchazón y palpable en la zona, se retira el catéter. Inmediatamente se retira el catéter. No te esperes a que el paciente tenga que le duele mucho o que ya tenga fiebre. Inmediatamente retíralo. Si el cordón venoso es mayor a 6 centímetros, también retíralo. Y valora el tratamiento. Ya tienes que hacer tratamiento de antibioterapia, principalmente si es de origen bacteriano. Por eso es que tienes dolor. Calor local, entonces antibioterapia. Si fue de origen mecánico, de origen químico, verifica la dilución o la absorción de este hematoma en la zona. Dolor y eritema mayor a 6 centímetros, se retira y nuevamente el tipo de tratamiento. Si la trombosis es venosa franca con todos los signos anteriores o dificultad en retención de perfusión, retire y inicie tratamiento. ¿Qué tratamiento para la tromboembolis? Tromboflebitis, lo más común suele ser un baño de heparina. Vamos a darle a un paciente una dilución de heparina de 1 en 100. Es decir, vamos a administrarle 1 mililitro de heparina en 9 mililitros de solución salina y la vamos a pasar por este vía para verificar o reducir la tromboflebitis. Entonces, usualmente antes, como manipulábamos estos tipos de catéteres, era con los famosísimos tapones de heparina. Ya no se utilizan tapones de heparina, se utilizan los biocomponentes o componentes de desplazamiento. Muy bien, pues ha acabado mi tiempo, ha acabado hasta aquí mi presentación del día de hoy. Fue un placer estar con ustedes, licenciados. Agradecería mucho que externen todas las dudas que tengan